Hace unos minutitos les he devuelto ya la calificación de la tarea 1. En el espacio donde han hecho la entrega tienen tanto la calificación como un comentario. ¿Ya? Lo van a poder ver también. A ver, ¿qué vamos a hacer en esta sesión? Vamos a dar continuidad a las exposiciones. Nos toca ahora revisar estas exposiciones de la perspectiva cognitiva. Estas tres teorías postuladas por estos tres autores, que efectivamente han sido quizás los que han tenido mayor influencia en el desarrollo y en las concepciones de la inteligencia en el mundo. Jean Piaget, que va a exponer el grupo, ahorita les digo, de Jorge, Cristina, Joel, José Benicio. Después está Vygotsky, Victoria, Lisette, Israel, Nelvia y Ausubel con Jenny, Britney, Paola y Ana María. Pero antes, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer las exposiciones, vamos a ver efectivamente este tipo de ejemplos, vamos a cerrar este marco de las perspectivas. Se les había pedido que vayan revisando tanto estas consideraciones sobre la neurociencia y el conectivismo. Pues vamos a entrar precisamente, después de cerrar un poquito con esta actividad gamificada, vamos a entrar precisamente a otra actividad que es precisamente esta de estos aportes que, si bien no están considerados como teorías de aprendizaje, pues han dado luces actuales a poder en una sociedad conectada, en una sociedad en red, en una sociedad hiperconectada, a la luz también de las investigaciones con datos factuales y observaciones gracias a los soportes tecnológicos cada vez más desarrollados en la neurociencia, pues nos van a dar precisamente aportaciones específicas. Y para eso tenemos este web task, que es una tarea, ¿no? Que significa tarea de la red, donde los recursos están en la carpeta, son videos que ustedes van a revisar y van a producir un par de respuestas. Y cerramos la clase explicando la tarea 2, que ya va a ser en este caso grupal, colaborativa. Pero antes, vamos a cerrar el tema del conductismo mirando este video, ¿ya? Les voy a compartir el video entonces, presten atención, él es Alberto Soler, es un psicólogo español, y claro, el conductismo no lo podemos prescindir. ¿Cuáles son los principios fundamentales que nos habían explicado? Pues que efectivamente, siempre todo aprendizaje se va a establecer por algún tipo de asociación de nuestra percepción sensorial a través de nuestros sentidos. La información va a venir, la vamos a asociar con algo, efectivamente vamos a desarrollar ese tipo de conexión. Ya, primer principio. Segundo principio, que una serie de asociaciones o de recursos del ambiente de alguna manera van a poder señalar, pronosticar algún tipo de comportamiento. El comportamiento es predecible, por lo tanto es fácilmente modificable o manipulable. Por otro lado, el conductismo va a jugar siempre a dar vitalidad a una sucesión de respuestas, de conductas, de actitudes a través de sus mecanismos de reforzamiento. Es decir, va a aumentar la probabilidad de respuesta de una conducta, un buen comportamiento, una buena acción, etcétera, premiando a la persona, etcétera. Pero también va a impedir que una conducta se suscite, y ustedes, gran parte como abogados, se dan cuenta perfectamente de lo que estoy diciendo, porque va a establecer precisamente tanto la convención social como el marco de la socialización natural, una estructura de castigos para impedir que cierta conducta tienda a ser repetida. De hecho, los niños son muy curiosos, las personas somos muy curiosas, y pese a que no conozcamos un marco normativo, pues la sociedad siempre va a estar presente premiando o castigando. Entonces la pregunta que él plantea es, ¿se puede vivir o se puede educar sin premios ni castigos? Y él va a responder taxativamente que no. Porque claro, ahora está de moda decir, no, no hay que premiar, no hay que castigar, hay que dejar hacer, hay que al niño precisamente marcarlo dentro de ese curso y ese causa existencialista.
ese marco de libertad que efectivamente sostiene la perspectiva humanista, ¿no? Por el contrario, la perspectiva humanista del aprendizaje va a afirmar no la manipulación exterior, es decir, que una persona puede ser moldeada por la sociedad, por el exterior a sí mismo, sino va a defender la volición, la capacidad, la voluntad, la propia predisposición y la propia decisión en función también de sus necesidades básicas de aprendizaje o haber cubierto esas sus necesidades vitales. Empezamos con el video como elemento detonante. Me dicen por favor si es que no se escucha o no se ve. Decir que vamos a educar sin premios ni castigos es algo que suena muy bien, ¿no? y que vende muchos libros, vende muchos cursos, pero como psicólogo yo no puedo decir que se puede educar sin premios y castigos, porque sería lo mismo que afirmar que podemos educar sin ponernos serios o sin sonreír. Y es que una cara seria, cuando nuestra hija, nuestro hijo hace una conducta inadecuada, realmente actúa como un castigo. Una sonrisa, cuando hacen algo que nos gusta, actúa como un premio. Y es que, técnicamente, desde la psicología, cualquier cosa que ocurre después de una conducta va a actuar o como un reforzador, incrementando la probabilidad de que se dé esa conducta en un futuro, como por ejemplo una sonrisa, o puede actuar como un castigo, disminuyendo la probabilidad de que esa conducta se dé en un futuro, como por ejemplo ponernos serios. Entonces, desde un punto de vista estricto, no podemos hablar de que podamos educar sin premios ni castigos. Pero lo que popularmente conocemos o llamamos premios y castigos, realmente son malos reforzadores y malos castigos. O, más concretamente, cuando hablamos de premios y de castigos, hablamos de amenazas y de chantajes. Pero a veces nos volvemos un poco locos, y esto yo lo veo mucho en la consulta, con familias que creen realmente que pueden eliminar cualquier refuerzo positivo o cualquier castigo a su criatura, pero es que eso es totalmente imposible. Lo que tenemos que conseguir es eliminar esas amenazas o esos chantajes, porque, y volvemos a los términos coloquiales, los premios y los castigos no pueden ser la moneda de cambio de nuestro día a día. Empezamos por el lado de los castigos, ¿vale? Los castigos son indeseables, pero son indeseables desde un punto de vista ético, desde un punto de vista moral, pero también desde un punto de vista educativo, porque castigar a una criatura no hace que la conducta de esa criatura mejore, al menos en el medio y en el largo plazo, porque a corto plazo sí que mejora, y ese es el problema que tienen los castigos. Tú amenazas y te pones muy seria con tu hija o con tu hijo y en ese momento te va a hacer caso. Pero a medio y largo plazo, ¿qué es lo que vas a conseguir? Van a haber una serie de problemas muy importantes asociados a ese uso de los castigos. Vas a perjudicar el vínculo afectivo con tu criatura. Se va a sentir amenazada, se va a sentir coaccionada. Y cuando tenga un problema, probablemente no va a ir a contárselo, no va a confiar en esa persona que cuando se equivoca le castiga o la amenaza. Va a buscar otra persona con la que vincularse y en quien buscar consejo. Vamos a hacer sentir mal a esa criatura. Hombre, claro, por supuesto, es que el castigo tiene que hacer sentir mal. Ese es uno de los problemas, ¿no? Un castigo no debería hacer sentir mal, pero hace sentir mal. Y cuando una persona se siente mal, tiende a comportarse peor, porque muchas veces la mala conducta es la consecuencia de que nosotros no nos sentimos bien. Entonces, si hacemos sentir mal a una persona que se ha equivocado o que ha tenido una conducta que no es adecuada, lo más probable es que se porte todavía peor. Vamos a interpretar esa peor conducta como una amenaza, como un desafío hacia nosotros. Y le vamos a demostrar quién manda aquí. Y vamos a hacerle un castigo todavía peor. Y vamos a ir haciendo una escalada de la cual va a ser muy difícil escapar. ¿Qué más pasa con el castigo? Aparece la sustitución de la respuesta. Tú puedes decirle a tu hijo, como no dejes de hacer esta conducta, te va a pasar tal cosa. Y va a hacer algo igualmente indeseable, pero que no sea aquello con lo que tú le has amenazado. Entonces, parece que está bastante claro que los castigos no son la solución a nada, pero ¿qué problema tienen los premios? Es decir, ¿por qué no podemos educar con premios? Porque interfieren con la motivación que tenemos las personas. La motivación puede venir de dos sitios diferentes. Puede venir de dentro o puede venir de fuera. La motivación que viene de dentro, lo que llamamos la motivación intrínseca, es muy poderosa.
Es esa motivación que nos hace enfrentarnos a prácticamente cualquier cosa. Es la que hace que nos esforcemos, es la que hace que avancemos en la vida. ¿Y por qué lo hacemos? Porque lo sentimos, porque realmente estamos muy motivados a conseguirlo. Y luego tenemos la motivación externa. ¿Por qué haces esto? Para conseguir dinero, para conseguir reconocimiento, para conseguir lo que sea. Pero son factores que vienen de fuera, que no vienen de dentro. Pues bien, los premios son una motivación externa. Y un error que podemos cometer, y esto es un error importante, es premiar una conducta que está internamente motivada. Si hacemos eso, vamos a matar la motivación intrínseca, que es una motivación muy poderosa, y la vamos a condicionar a factores externos. ¿Son malos los premios? No son esencialmente malos, pero tenemos que ir con mucha precaución de no matar esa motivación intrínseca. Imagínate que mañana tienes que ir al dentista con tu hija, que está en pánico porque no le gusta ir al dentista, y tú le dices, mira cariño, cuando salgamos del dentista, vamos a ir a la librería que está enfrente del dentista y te voy a comprar el libro que tú quieras. Le gusta mucho, le dice, ostras, fantástico, pues oye, pues un ratito de pasarlo mal y me compran un libro. ¿Está mal prometer ahí un premio? No, porque no estás perjudicando la motivación intrínseca, porque a tu hija nunca le ha gustado ir al dentista. Y es una forma de hacerle un poco más agradable ese mal trago que es tener que pasar por el dentista. Por lo tanto, ¿se puede educar sin premios ni castigos? Podemos educar sin chantajes y sin amenazas. ¿Y cómo podemos castigar bien una conducta? Una vez la criatura ha hecho una conducta que nosotros consideramos que necesita ser corregida, vamos a aplicar una consecuencia que debe cumplir con 4 características. Primero, que esté relacionada con aquello que la criatura ha hecho mal. Segundo, que sea razonable, que sea proporcionada. Tercero, que esté revelada de antemano, que nosotros previamente le hayamos dicho qué es lo que va a suceder. Y en cuarto lugar, tiene que ser respetuosa. Por lo tanto, si cumplimos con esas 4 características, relacionado, respetuoso, razonable y revelado de antemano, difícilmente podemos hablar de castigo como lo entendemos coloquialmente, sino que estamos hablando de una consecuencia lógica. Por lo tanto, ¿funcionan los castigos? A muy corto plazo pueden funcionar, pero son pan para hoy, hambre para mañana. ¿Se puede educar sin premios ni castigos? Se puede educar sin amenazas y sin chantajes. ¿Lo escucharon? ¿Lo pudieron ver? Sí, listo. Sí, listo. Ya, gracias. Clarito. Hay un límite, pues precisamente esa moneda de cambio, que para nosotros quizás es muy consuetudinaria, pues de alguna manera habría que ver que efectivamente los castigos, efectivamente, van a interferir en el vínculo emocional. Porque claro, tienen una respuesta inmediata a corto plazo, pero no está consolidando esto que el humanismo defiende, esa decisión propia, ese sentido de autorrealización. Seguimos de alguna manera con esa lógica conductual de que vamos a actuar por la mirada del otro. Bien, vamos a continuar con las exposiciones. Entonces, pregunto, Jorge Oscar, Cristina, Joel Nicolás, José Benicio, ¿están por acá? Pueden empezar a exponer lo que es la estructura de la función cognitiva de Piaget o la escuela psicogenética. Buenas noches, licenciado. ¿Sí? José Benicio presente. Sí, estamos listos para la exposición. Por favor, voy a pedir a uno de mis compañeros que nos pueda compartir las diapositivas. Por supuesto. Adelante. Sí, yo lo voy a compartir ahorita. Gracias, compañero. Hay un poquito de anuncio comercial. Tienen que cargar sus presentaciones al foro. Solo lo cargó el grupo 6, ¿ya? Hasta antes de la clase. Cárguenla. No importa si no está muy bien hecha o si no consideran, pero la han hecho. Los grupos que han expuesto la anterior sesión, 1, 2, 3, carguen su presentación. Eso sirve para todos, para tener también un resumen, ¿no? Adelante.
Me confirma si se ve, Licen, para que ¿Se lo ve? ponga en pantalla grande. ¿Se ¿Se ve? ¿Se ve? ve? Ponlo en Ahí. pantalla Sí. grande. Ya. Bueno, comenzamos, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. El tema que vamos a exponer es acerca de la escuela psicogenética de Jean Piaget. Los integrantes de mi grupo son el licenciado Jorge Oscar Basilio, Joel Nicolás Vázquez, la licenciada Cristina Nayeli Fernández y la persona que está exponiendo, José Benicio Zavala Fuente. En primera instancia, eh, nos preguntamos, ¿no? ¿Quién fue Jean Piaget? Jean Piaget fue un psicólogo y un biólogo suizo que generalmente en su vida se dedicó a estudiar cómo aprenden y cómo piensan los niños. Y él creía que a través que el conocimiento no se transmite, sino que se construye a partir de la experiencia. En la escuela de Piaget, la escuela psicogenética de Jean Piaget surge a partir de 4 cuestionamientos fundamentales. Jean Piaget se preguntaba qué era el conocimiento en primer lugar, se preguntaba cómo se producía el conocimiento. La tercera pregunta que se hacía era cómo conocemos y cómo conseguimos conocer lo que conocemos. Y por último, su última cuestionante era qué es lo que aporta el sujeto y qué aporta el objeto en el acto de conocer. La inquietud que tenía Piaget era lograr establecer cómo las personas alcanzaban un conocimiento objetivo de la realidad. Y es por ello que el autor, en su labor investigativa, opta por realizar un estudio del desarrollo de los niños en cuanto a su aprendizaje. Y es a partir de ello que formula su teoría del desarrollo cognitivo, ¿no? Entonces, para Piaget, el desarrollo cognitivo era un proceso continuo de organización y de reorganización de estructuras, de manera que cada nueva organización integre en sí misma la anterior, es decir, que todo se encontraba compuesto ya de conocimientos anteriores, conocimientos nuevos y conocimientos anteriores ya lograban dar un resultado, ¿no? El desarrollo cognitivo para Jean Piaget se componía de 3 ejes. Nos hablaba del contenido, de la función y de las estructuras o esquemas. Eh, no estoy visualizando. La siguiente diapositiva, por favor, compañero. Uh, la siguiente. Ya. Y a partir de estos 3 ejes nos habla del contenido que se encuentra formado por todo lo que los niños hacen y piensan. En cuanto a la función, nos refiere a que el funcionamiento de la inteligencia es la constante adaptación de la conducta al entorno. Y Jean Piaget nos propone 3 mecanismos de adaptación fundamentales. Nos habla de la asimilación, de la acomodación y del equilibrio, o de la equilibración, como dicen en nuestra diapositiva. Eh, la asimilación para Jean Piaget es la integración de una nueva información en algo que ya se lo conoce, es decir, en los esquemas existentes en las personas dentro del proceso cognitivo. La acomodación se refiere al proceso de cambio o reajuste en los esquemas para asimilar la nueva información. Y finalmente el equilibrio, que es el más importante de los principios de Jean Piaget, nos dice que el equilibrio es el resultado final de los procesos tanto de la asimilación como de la acomodación. Este momento ocurre cuando se superan las discrepancias, las contradicciones que pueden existir entre la información nueva y la información que ya se tenía. Y finalmente, Jean Piaget nos habla de las estructuras o esquemas. Para ello nos dice que al tener más experiencias con determinadas tareas, las personas vamos utilizando y desarrollando
esquemas más complejos y especializados. Eh, todo ello surge en base de un conocimiento que se va a ir estructurando de manera constante, incluyendo las nuevas experiencias y las antiguas experiencias. Ahora, por favor, la siguiente diapositiva, compañero. La siguiente. Finalmente hemos llegado a 3 conclusiones, licenciado, eh, que son las siguientes. La primera es que la teoría de Piaget nos enseña que el conocimiento se va construyendo de poco a poco, es decir, de paso a paso, de manera escalonada y de manera estructurada, para llegar finalmente a una sistematización del conocimiento. Como nos hablaba, ¿no? Anteriormente, nos dijo de que el conocimiento se produce con las antiguas experiencias y con las nuevas experiencias. Es así como se da, ¿no? El proceso de la asimilación, la acomodación y finalmente el equilibrio. La segunda conclusión a la que llegamos es que Piaget consideraba de que es clave entender el comportamiento de los niños en el desarrollo de su aprendizaje, ya que eh, por ese motivo es que en su labor investigativa él los tomó a los niños como base para formar su teoría. Y finalmente, también en las conclusiones tenemos que educar no solo es llenar de datos, sino formar mentes curiosas y críticas. Es decir, que si bien es cierto que nosotros tenemos conocimientos previos, con las nuevas experiencias, con los nuevos experimentos, con la curiosidad, podemos ampliar ese conocimiento, ¿no? Y finalmente, licenciado, en, en reunión con el grupo, nosotros tomamos un ejemplo que lo vimos como adecuado para esa teoría, ¿no? El ejemplo práctico que tomamos era el siguiente. Por ejemplo, cuando todos éramos niños, los profesores en las primeras etapas del kinder, primeras etapas de la escuela primaria, eh, ¿qué es lo primero que nos enseñan? Nos enseñan a la utilización de las vocales y en base a ese aprendizaje continuamos con la utilización de las sílabas. Posteriormente, con toda esa base, con todo ese aprendizaje, nos enseñan a leer y finalmente, teniendo toda esa base de aprendizaje, de conocimiento, que lo hemos realizado de manera estructurada y escalonada, ya podemos empezar a, a leer textos y es más, ya incluso ya en etapa secundaria, en etapa universitaria, ya no solo leemos los textos, sino que ya empezamos a realizar una labor mucho más compleja que es la de interpretar diferentes textos, ¿no? Entonces nosotros lo hemos visto conducente ese ejemplo a la teoría de Piaget. Y eso es todo, Liz. Muchas gracias. No lo he hecho puntual, clarito, el ejemplo está bien formulado, pero si se van un poquito atrás, a ese esquema precisamente donde está la asimilación, acomodación, equilibrio, ahí, asimilación, acomodación, este es el proceso que tenemos que recordar, ¿ya? Cualquier aprendizaje obviamente nos va a llegar por nuestra percepción sensorial, ¿ya? Lo asimilamos, estamos en relación con el mundo exterior, miramos, estamos leyendo precisamente un conjunto de datos que efectivamente los estamos procesando a través de nuestros órganos sensoriales. Pero lo que se creía hasta Piaget es que toda la información que nos llegaba tal cual nos la emitían. Y esto también, quienes son, bueno, desde la teoría de la comunicación se ha desmentido, ¿no? No toda la información que te mandan la estás utilizando o la estás entendiendo tal cual como te la están emitiendo. Es decir,
Cada uno va a asimilar de una manera muy independiente en función de sus esquemas cognitivos previos. Y ese proceso de asimilación e interpretación de esa realidad, ¿ya? Porque todos podemos estar en el mismo lugar, todos podemos incluso tener las mismas experiencias, y esto sí se han dado con ejemplos y de alguna manera experimentaciones. Por ejemplo, si hay dos materiales genéticos idénticos, gemelos de una misma bolsa, pues han tenido una misma crianza muy similar, pues por sí mismos ellos no van a ser iguales, porque obviamente van a tener incluso una necesidad de diferenciarse el uno del otro. Entonces van a acomodar y van a construir esquemas cognitivos particulares. Y cuando uno construye, da respuesta a un esquema cognitivo, pues efectivamente logra un equilibrio. Mientras no construyamos ese equilibrio, vamos a estar precisamente en búsqueda de su equilibración. Y estos ejemplos chiquititos que tienen acá también son importantes, ¿no? Este, por ejemplo. A ver si nos lo expones, José. Este es el que está acá en la misma diapositiva. Sí, Lidia. Bueno, la asimilación habla acerca de incorporar una nueva información en la que ya se sabe, ¿no? Un niño llama perro a todos los animales con cuatro patas. En la acomodación, modificar lo que ya sé para incluir lo nuevo. Aprende que no todo lo que tiene cuatro patas es un perro. Y finalmente, eh, bueno, al menos a mi criterio, el equilibrio ya sería el punto más importante, ya que es donde ya se superan, ¿no?, las discrepancias y contradicciones que pueden existir. Y ya en la equilibración es cuando ya el niño ya sabe o ya puede definir o ya puede reconocer cuál es un perro, de qué Perfecto. características es un perro, ¿no? Y ya no todos los animales, ya no, tampoco los puede decir que son perros, pero ya sabe distinguir en base a la asimilación y a la acomodación de la información. Muy bien. Lo has hecho muy bien, José. Se ha entendido perfectamente. Te agradezco y gracias al grupo. Muchas gracias, Liz. Vamos con Vygotsky. Ahorita veo en el listado que solo está Israel. Victoria me dijo que tuvo un percance con su coche, que está resolviéndolo, que va a tardar. Y no sé si está Lisette o Nelvia. No sé si lo vas a exponer, Israel. Ahí estás. Sí, estás, Nelvia. Adelante. Eh, pa, 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 pa. Licen, ¿se ve y se escucha? Se te ve y pero se ve la presentación y se escucha. Así es. Adelante. Ya, perfecto. Buenas noches. Vamos a explicar la teoría del aprendizaje de Vygotsky. Vygotsky es un psicólogo que propuso una perspectiva de desarrollo cognitivo centrada en la interacción social y mediación cultural, destacando que el aprendizaje ocurre inicialmente a través de la interacción con adultos o pares más capacitados. Esto es importante, hay que entender que es una interacción social cultural y con otras personas, ya sean adultos o personas más capacitadas. Vygotsky, en el ámbito educativo, indica bueno, se basa en tres aspectos. Las funciones psicológicas básicas y superiores, que este refiere de lo que eres y de lo que puedes llegar a ser. Segundo aspecto, la regulación, autocontrol y autorregulación, que indica la capacidad de las personas de cumplir órdenes y alcanzar a estos objetivos cuando existe un apoyo relativamente ausente. Y este proceso de aprendizaje se da en la zona de desarrollo próximo. ¿Qué es la zona de desarrollo próximo? Es la parte importante de Vygotsky. En la parte izquierda vemos
Una persona básica, con ideas básicas, y quiere llegar a un potencial de desarrollo, a un objetivo, quiere aprender o adquirir nuevo conocimiento. Este proceso de lograr o alcanzar el objetivo o el aprendizaje se llama la zona de desarrollo próximo. En este desarrollo o en este proceso, uno tiene que estar bajo la orientación de un adulto o de un par más capacitado que nos indique, que nos enseñe, como si fuéramos su sombra. ¿Cuál es el ejemplo? El cajero en el banco. Cuando uno entra a trabajar como cajero a un banco, te ponen al lado de un par tuyo. Inicialmente, usted no sabe manejar el sistema del banco, pero te ponen al lado de otro cajero donde con él interactúas y él te enseña. Y en este proceso se da el segundo aspecto, donde él te está apoyando, te está enseñando, pero paulatinamente deja que vos te desenvuelvas solo. Y ese es el proceso de aprendizaje según Vygotsky. Gracias, Israel. Clarito, bien, 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 bien clarito, pero no dejes de compartir un ratito la pantalla. Si lo puedes volver a compartir. El ejemplo adecuado, preciso. Y acá, ¿cuál es la idea fuerza? Si te vas al anterior, donde está la zona de desarrollo próximo. La siguiente. Ahí. Este es el concepto fundamental que lo tenemos que guardar. Entonces, básicamente, muy bien lo ha explicado Israel, todos tenemos una potencia en esa suerte que Bandura decía, no hay un aprendizaje activo y hay un aprendizaje vicario, ¿ya? Bandura, ojo, es muy posterior a Piaget y a Vygotsky. Bandura ha cruzado el milenio, ¿ya? Buenas noches, Victoria. Entonces, claro, todos han leído a Vygotsky. Vygotsky ha muerto a sus 40 años, 42, en la década del 40, ¿ya? Era contemporáneo en edad de Piaget, entre los dos han leído, pero Piaget ha seguido madurando su perspectiva teórica, desarrollando precisamente este modelo cognitivista y de alguna manera también le han atribuido una postura filosófica que no es tal, pero le han atribuido esta postura filosófica del constructivismo a Piaget. Pero eso lo hizo después, en la década del 70. Pero para establecer un poquito de relaciones, ¿se acuerdan de Bandura, ¿no? De ese aprendizaje por imitación? Claro, Vygotsky no habla de la imitación, porque Bandura habla precisamente solamente de una mediación que uno puede tener y que esa imitación puede ser un juego o puede ser un ejercicio o puede ser un modelo sin ni siquiera una intencionalidad de aprendizaje. Acá lo que habla Vygotsky es precisamente que uno solo va a poder lograr un nivel de desarrollo por su propia cuenta que puede estar estandarizado hasta cierto límite. Y claro, ¿qué es lo que ha investigado Vygotsky en esa época? Vygotsky ha estudiado fundamentalmente el lenguaje, cómo hablaban los niños, ¿no? Que no tenían precisamente cercanía o que estaban solos. Y obviamente, ¿qué es lo que va a aprender un niño a desenvolverse socialmente o en cuanto a sus capacidades sociales o del lenguaje estando solo? Va a aprender precisamente un universo vocabulario extremadamente limitado. Y claro, el impulso y el influjo de estar con pares y de estar de alguna manera influido por ese medio social, ¿ya? Por ende, pues Vygotsky es altamente marxista, ¿no ve? Porque cree fundamentalmente en la influencia del medio colectivo, del medio social, para desarrollar ese potencial humano. Y él va a sostener toda su propuesta teórica en que todo aprendizaje va a estar precisamente impulsado en este intersticio, en esa zona de desarrollo próximo, que es precisamente la zona en la que van a jalar la posibilidad real de aprendizaje mientras uno se desempeña individualmente.
si es que puede alcanzar este potencial de desarrollo solamente, si es que efectivamente es ayudado por otro, un par más experto, o en este caso un preceptor, un docente, un profesor. ¿Se han dado cuenta algunos? O sea, muchas cosas no nos las han enseñado, por ejemplo. ¿Ya? No nos las han enseñado. No nos las han enseñado y efectivamente, por ejemplo, a estudiar. Y hemos tenido que aprender por nuestra propia cuenta a estudiar. O en muchos casos no nos han enseñado a hablar o a leer. Pues efectivamente podemos tener un nivel o escribir a máquina. Tenemos un nivel. Pero si efectivamente ese nivel de lectura, de velocidad de lectura, de comprensión lectora, hubiera sido apoyado por otro, por un método, por una suerte de intencionalidad que me esté ayudando con una intención educativa, no solamente porque alguien lo hace mejor y yo lo imito, pues efectivamente mi nivel, mi equilibrio va a estar mucho más alto. Y esta es la idea fuerza que vamos a agarrar de Vygotsky. Gracias Israel, gracias grupo. Bien, vamos entonces ahora con lo que dice Ausubel. Jenny, Britney, Paola, Ana María. Adelante. Paola, Britney, Jenny, Ana María, ¿están por acá? Sí. Sí, ¿me escucha, Alice? Sí, y se ve también. Perfecto. Bueno, nos ha tocado exponer lo que sería la perspectiva cognitiva de David Ausubel. Hemos elaborado la presentación, lo que sería mi persona, Jenny Fuentes y Paola Sani. Para iniciar, tenemos lo que sería los diferentes tipos de aprendizaje de lo que sería Ausubel que propone, ¿no? Que propone en primera instancia dos dimensiones. Entre la primera dimensión estaríamos diferenciando lo que sería la recepción y el descubrimiento, que la recepción se basa en lo que sería el estudiante recibe los contenidos que llegan a través del descubrimiento. Y el aprendizaje por descubrimiento son aquellas acciones que el estudiante descubre por sí mismo entre lo que permite reorganizar y reajustar los contenidos de acuerdo a su propio ritmo y a modo de aprender. Y en una segunda dimensión es en lo que se basa entre la diferencia de lo repetitivo y lo que sería lo significativo. Lo repetitivo tal vez llega a ser algo como tal la memorización, ¿no? Que estaría dentro de lo que serían los contenidos arbitrarios a través de los aprendizajes asimilados sin ser cuestionados, ¿no? Y por otra parte, lo que sería el significativo, que es donde se centra Ausubel, que establece el logro de aprendizajes significativos a través de la eliminación del aprendizaje tradicional y no memorístico, ¿no? Tenemos, bueno, y para desglosar lo que sería el tema de qué es en realidad lo que es el aprendizaje significativo, es un tipo de aprendizaje en el que una persona integra una nueva información conectándola de manera lógica, sustancial, con conocimientos previos que ya poseen. David Ausubel enfatiza que aprender con un sentido y comprensión es más efectivo que simplemente memorizar datos sin conexión, como ser un aprendizaje mecánico. David Ausubel propone, y bueno, él indica siempre en todos sus libros y textos, que el factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Averígüese eso y enséñese en consecuencia, ¿no? Tenemos lo que sería un cuadro que elaboramos para que podamos simplificar lo que sería esta teoría. El nombre entonces de la teoría que se aplica es un aprendizaje significativo. Dentro de lo que sería el contexto que se aplica es que esta aplica la teoría psicológica cognitiva, además de la reacción crítica al conductismo, y tiene una relevancia del lenguaje del conocimiento previo. El tipo de aprendizaje llega a ser verbal significativo ya que se centra en la recepción o descubrimiento, como lo hemos visto en la primera dimensión, ¿no? Y tenemos condiciones necesarias para el aprendizaje significativo, lo que serían los contenidos potencialmente significativos, los conocimientos previos y pertinentes, la disposición del alumno a aprender significativamente. El rol que llegaría a aplicar el docente es de mediador del aprendizaje, ya que es el que organiza, presenta,
conecta los nuevos contenidos con lo que el estudiante ya sabe. Sin embargo, el rol del estudiante tiende a ser activo, con una actitud favorable, motivado, dispuesto a vincular lo nuevo con sus conocimientos pruebas, ¿no? Y tenemos lo que serían los ejemplos que hemos podido observar dentro de lo que hemos estado viendo. Principalmente en las escuelas, los niños de primaria les enseñan matemáticas y ya teniendo esa base pasan a secundaria reforzando sus conocimientos con la información que ya obtuvieron en primaria. Y como lo hemos visto en los ejercicios que hemos aplicado, cuando nos hizo escribir las teorías, o bueno, cómo hemos experimentado, es aprendiendo a manejar una moto, ¿no? Donde los niños o jóvenes aprenden a manejar una bicicleta, tienen ya una base de aprendizaje dentro de lo que sería el equilibrio, la precaución, y con esa base ya aprenden a manejar con una rapidez lo que sería una moto o una movilidad, ¿no? Entonces, esa sería una aplicación de un aprendizaje significativo. Finalmente, para poder comprender un poco más lo que dice a UCB, es que la educación debe conectarse con los conocimientos previos de los estudiantes y de esa manera asume que los estudiantes son capaces de aportar con sus propios descubrimientos significativos y tienen importancia en el aporte del aprendizaje, destacando así la importancia de la motivación y los organizadores previos, ¿no? Eso sería, licenciado. Gracias, Britney. Si te vas atrás en la última cita que han agarrado de Ausubel, pues precisamente él no crea una teoría en particular. La teoría es la de Piaget, ¿no? La que han expuesto, la que ha expuesto José. Pues porque precisamente lo que Ausubel da es precisamente un marco operativo para poder desarrollar situaciones de aprendizaje. Todo lo que queremos que de alguna manera se aprenda con una carga más significativa, tiene que efectivamente estar relacionado con esos esquemas previos que tenemos. Y esto nos lo sostiene precisamente en esta estructura de función cognitiva Piaget. Pero también tiene que haber una intencionalidad, ¿no?, de aprendizaje por parte del estudiante, es decir, sentirse motivado para aprender. Y claro, ese nuevo saber tiene que estar de alguna manera lógicamente secuenciado y articulado para que el estudiante pueda acomodar a esos esquemas mentales previos. El ejemplo de la moto, de aprender a manejar moto, es así muy cabal, ¿no? O el ejemplo, por ejemplo, de la matemática se basa fundamentalmente en esto. Toda la construcción curricular, por ejemplo, que tenemos en la escuela en función del contenido curricular, pues ha sido establecida por los cognitivistas. Pues claro, sobre todo la matemática. Primero, aprendemos mecánicamente a contar. 1, 2, 3, o sea, hemos incorporado irreflexivamente la noción del número y la noción de cantidad. Piaget decía este tipo de ejemplos porque él sostenía que, por ejemplo, había una edad, ¿ya?, hay una frontera mental en que un niño todavía no distingue la lógica de la cantidad, el concepto abstracto de la cantidad. Y es a partir de los 6 años, más o menos, cuando empieza a fortalecer sus operaciones concretas, que efectivamente el niño va a establecer una lógica mucho más cabal de cantidad. Por lo tanto, no se le puede enseñar a sumar al niño antes de esa edad cifras significativas, sí a contar. Lo mismo pasa con el lenguaje o la literacidad. Gracias. Gracias, Liz. Gracias a ustedes, Britney. Bien. Lo mismo, ¿ya? No olvidemos esta estructura, la función del desarrollo cognitivo de Piaget. El entorno nos va a dar, ¿no? Nosotros vamos a interactuar en el entorno, nosotros asimilamos, pero tenemos estructuras mentales preexistentes. Las asimilamos, las adaptamos y al acomodar generamos nuevos esquemas mentales. No significa que nos vamos a quedar con ese nuevo, siempre los vamos a ir modificando, creando nuevos esquemas con mayor cantidad de información que efectivamente estamos estructurando sobre la que ya poseíamos previamente. Esto no lo decía el conductismo, esto no lo explicaba el humanismo. Piaget, además, esto que les adelantaba un poquito en el comentario, ha establecido estas fronteras de las capacidades humanas. Y claro, le debemos a Piaget, por ejemplo, esta
suerte de clasificación en función de estos categóricos, en tanto capacidades motrices, capacidades cognitivas, capacidades morales que los niños pueden hacer a determinada etapa. Las fronteras obviamente son variables, pueden ser meses más, meses menos, años, 1 año, 2 años más, menos, pero de alguna manera es recién a partir de los 12 años donde empezamos recién a pensar abstractamente. Es decir, podríamos brindarles problemas de planificación o de resolución problemática a los jóvenes o a los adolescentes. Gracias a Piaget se ha estructurado el contenido secuencial, porque, por ejemplo, para aprender a multiplicar necesito aprender a sumar. Para aprender a sumar necesito la noción de la cantidad. Para saber la noción de la cantidad necesito la noción del número y necesito patrones de seriación. Posteriormente, la multiplicación abre la potencia precisamente se desplaza precisamente en la posibilidad de resolución ya de ecuaciones. Y entramos al tema del álgebra y todo el tema de la matemática avanzada la resolvemos a partir de los 12 años. Hasta eso hemos desarrollado operaciones concretas o nos hemos preparado para aquello. ¿Por qué? Porque cognitivamente todavía nuestro cerebro está madurando. Un niño en esta etapa preoperacional no tiene miedo, carece del miedo. ¿Dónde aparece el miedo? En esta frontera entre la etapa preoperacional y la de operaciones concretas. ¿Por qué? Porque tiene muchísima mayor capacidad de abstraer esta figura o esta idea del miedo como tal. Miedo a algún objeto, miedo a algún animal en particular, miedo a la noche, a la oscuridad. Lo mismo que nos decía Israel, nos queda este concepto de la zona de desarrollo próximo, que se ha explicado ya, y que es precisamente esa posibilidad que la podemos hacer solamente a través del apoyo colectivo. Por eso es extremadamente importante el trabajo colaborativo, para que efectivamente podamos llegar a un mayor potencial de desarrollo en el aprendizaje. Siempre va a haber mayor aprendizaje o mayor nivel de aprendizaje, ya sea por émulo, ya sea por efectivamente toda la disponibilidad que pone precisamente la interacción social, que un aprendizaje que esté solamente resuelto en el plano individual. Y lo que bien decía Britney al final, pues el aprendizaje significativo responde a ese esquema cognitivo de Piaget. ¿Sí? Vamos a hacer un juego, ¿ya? Se ha habilitado en la plataforma 2 mosaicos. Son estos. ¿Ya? Se les ha habilitado acá en la clase 3 este enlace, revisemos las teorías de aprendizaje y el espacio de entrega de la tarea. ¿Sí? Eso, ¿dónde subimos las diapositivas de ahora? Acá, a la feria, a este foro, a esta feria. Feria de sistematizaciones producidas. Acá, a este foro. Simplemente lo cargan nada más. Y las que van a producir ahora en esta sesión también las van a cargar. ¿Ya? Acá en este espacio de la feria, en este foro. Bien, vamos a ver este enlace. Dice, revisemos las teorías de aprendizaje y abre este quiz. Lo vamos a jugar. ¿Ya? Hay varias situaciones y esto se va a asemejar a lo que van a hacer en la tarea. ¿Ya? Porque en la tarea se les ha planteado casos hipotéticos de clases diferentes. Lo que ustedes van a hacer es analizar, así como han hecho en el análisis de los fundamentos filosóficos, pues cada estructura y secuencia de cada clase tiene diferentes elementos que corresponden a diferentes teorías de aprendizaje o algunos conceptos específicos. Lo que ustedes es desmenuzar el texto e identificar a qué teorías corresponden. Alicia escucha el ruido de un auto que se estacionó y solo por el sonido sabe quién llegó. ¿A qué teoría corresponde?
conductista, asimilación, acomodación, equilibrio, Piaget, humanista, imitación, aprendizaje significativo, aprendizaje influido por la cultura de Vygotsky. Teoría conductista. Veremos, Conductista. veremos, conductista. Cosa, muy bien. Muy bien. Pablo está en una conferencia. Todo lo que escucha es nueva información para él y le parece difícil. Llega a casa y revisa nuevamente sus apuntes. Revisa más información y pide ayuda a su docente. De este modo, la información se acomoda en sus esquemas mentales y poco a poco puede aplicar esa información a otras situaciones. ¿A qué teoría corresponde esta situación? Vamos, no se desesperen. La de Vygotsky, dicen. A ver, vamos por Vygotsky. No, no se va por la de Vygotsky. Significativo. A ver, María Cristina, Nicole dicen significativo. Es parecido, sí, porque corresponde a la misma estructura, les he dicho, pero específicamente no. Asimilación de Piaget. Asimilación y acomodación de Piaget. Sí, porque el aprendizaje significativo se basa en lo de Piaget. María y Ana están en la misma clase. El docente explica un tema que María desconoce por completo. La clase se hace pesada, además siente que nada de lo que está escuchando le es útil. Pierde la motivación y presiente que ya perdió esa materia. Ana, en cambio, algo sabe de lo que dice la docente. Pone mucha atención porque es un tema que le sirve para su proyecto. Llega la fecha del examen. María pasa días estudiando porque le cuesta asimilar. Ana, en cambio, da una leída y ya lo sabe todo. ¿Qué teoría nos Aprendizaje explica? significativo. Ahora sí, porque está cumpliendo con estas tres condiciones, ¿verdad? Primero, ¿ya? Ana sabe algo de lo que ella dice. Le pone atención, está motivada, porque además sabe que le va a servir. Y por otro lado, precisamente el docente estructura una información que ella permite asimilar. Cumple con esas tres condiciones. Perfecto. 4. Un grupo de niños juegan en el parque. El líder trepa velozmente a un árbol, los otros niños lo ven y rápidamente hacen lo mismo. ¿Quién explica esto? Aprendizaje de La de imitación. Por ¿Perdón? imitación. María Cristina, Nicole, muy bien, por imitación. Perfecto. José, un niño de 3 años que nació y creció durante la pandemia sin contacto con otros niños y otros entornos sociales, tiene obviamente problemas para relacionarse con los demás. Es tímido y apenas balbucea algunas palabras. La cultura y el medio social son muy importantes para el aprendizaje. Vygotsky. Muy bien. Está clarito. ¿Crees que una persona que no se alimenta bien, que no tiene un grupo social al que pertenece, que se siente inseguro, puede pensar en autorrealizarse? Teoría humanista. Por supuesto. La pirámide de necesidades de Maslow. Un hombre llega tarde al trabajo varias veces y empieza a notar que su jefe lo observa con desaprobación. Poco a poco cambia sus hábitos y comienza a ser más puntual. Influido por la cultura, tal vez. No específicamente.
porque no sabemos si es parte de la cultura. Es su jefe el que lo está observando con desaprobación. El Sería conductista. 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 Perfecto. Muy bien. Una mujer que nunca ha cocinado antes se propone aprender a hacer el pan. Al principio, obviamente, comete errores, pero ajusta las cantidades y prueba diferentes técnicas hasta que logra un resultado satisfactorio. ¿Quién explica esto? Asimilación y acomodación de Piaget. De Piaget. Perfecto. Un niño pasa horas observando a su abuelo construir muebles en el taller. Sin recibir instrucciones directas, toma unas herramientas y trata de hacer su propia silla. Aprendizaje por imitación. Muy bien, Victoria. Un joven lee una novela que describe un evento histórico que le resulta fascinante. Luego, al escuchar sobre el mismo evento en una conversación, es capaz de conectar la información y explicarlo con claridad. ¿Qué dices, José? ¿A qué teoría corresponde? Perdón, José, te voy a silenciar. ¿A cuál pertenece? ¿Qué teoría describe este hecho? Significativa, Lice. Perfecto, significativa, así es. Una persona tiene amigos que hablan otro idioma y se ve obligado a practicarlo en cada encuentro con ellos. Con el tiempo, su fluidez mejora notablemente. Cultural, influido por la cultura. Gracias, Nicole. Muy bien. Tras pasar por un periodo difícil, una persona encuentra un grupo de apoyo en el que se siente escuchado y comprendido. Con el tiempo, su motivación y confianza en sí mismo aumentan. ¿Quién lo explica? Vamos. La teoría humanista. Perfecto, Jorge. Un músico callejero observa a otro tocar una melodía compleja. Con solo mirar sus movimientos, intenta replicar la canción hasta conseguir un sonido similar. Aprendizaje por imitación. Tal cual. Gracias, Paula. Un equipo de fútbol se acostumbra a entrenar con un esquema de recompensas. Los jugadores que cumplen con los ejercicios ganan incentivos, lo que los motiva a esforzarse más. Significativo. Nervio significativo. No. Es clarito. ¿Cuál es? Teoría conductista. Eso, Cristina también lo puso en el chat. Un niño que nunca ha visto nieve viaja por primera vez a un lugar donde nieva. Su primera reacción es tocarla, sentir su textura y compararla con lo que conoce, logrando así comprender lo que es.
¿Cuál es? Y asimilación de Piaget. De Piaget, así es, Piaget. Compara, contrasta, reconoce con lo que sabía previamente y logra una formulación propia, un reequilibrio. Un hombre que siempre ha evitado leer sobre política empieza a interesarse en el tema después de relacionarlo con su historia familiar y experiencias personales. Significativo. A ver. Podría ser también cultural, sí, pero porque tiene una relación un tanto más individual y es solamente un tema, no hay tanto influencia, pero podría ser entendido también por Vygotsky. Los niños aprenden más rápido sus usos y costumbres cuando participan en actividades propias de la comunidad y conviven con sus habitantes. Ahí recién, Jorge. Vygotsky. Así es, Vygotsky. Y una persona encuentra el interés necesario para proseguir con sus metas trazadas, reflexionando sobre las motivaciones que lo empujan a lograrlas. Conductista. Humanista. No es conductista, Severino, porque no hay una lógica de manipulación externa, sino que él mismo, mira, él mismo está reflexionando sobre sus Humanista. propias motivaciones. Entonces, cuando el cambio es individual, propio de la abolición, de la reflexión interna, de esa motivación intrínseca, pues sí, es humanista. Muy bien. Cerramos con esta actividad las exposiciones de las teorías de aprendizaje. ¿Ya? Más o menos, pues los relatos que tienen estos 6 casos, cada grupo, ahora va a ser grupal, va a estudiar un caso, pero tienen que advertir, esta escena, este acto, este hecho, lo que ha dicho la profe, lo que ha respondido, lo que han trabajado, etcétera, responderá a una perspectiva o a una teoría. Pues esa va a ser su tarea. No es muy fácil. Entramos ahora al tema, ¿ya?, de estos complementos a la teoría del aprendizaje. Él es Yuval Noah Harari, es el intelectual más importante en la actualidad, es un historiador israelí. Es el más citado actualmente, pues es el que efectivamente ha denominado a esta etapa como la etapa del antropoceno, es decir, la posible extinción de la vida, como hubieron antes otras extinciones de la vida en el planeta, pero por primera vez, esta extinción puede ser provocada por orígenes internos al planeta y no por condiciones o climáticas o factores externos, como el meteorito que en ese mismo día ha eliminado a todos los dinosaurios. Entonces, él hace una revisión de toda la historia, participa en este programa Aprendemos Juntos y le preguntan esto, ¿cuáles son las habilidades fundamentales que hay que enseñar? Cierro mi cámara, apago mi micrófono, me dicen por favor si es que no se escucha o no se ve. Hola Yuval, soy Cristina, soy maestra de educación infantil y quería preguntarte que como nuestra sociedad está cambiando y evolucionando muy deprisa, ¿qué habilidades y conocimientos crees tú que serían más valiosos para los estudiantes del futuro y cómo las instituciones educativas podríamos adaptarnos a esos cambios?
Es una pregunta muy compleja, pero muy importante, porque es la primera vez en la historia que no sabemos contestarla. Porque no sabemos cómo será el mundo de aquí a 20 o 30 años. Como es obvio, nunca hemos predicho el futuro, pero sí podíamos predecir otras cosas, porque no cambiaban tan rápido. A lo largo de la historia, hemos sabido las aptitudes que harían falta para sobrevivir y para trabajar. Ahora, cuando pensamos en dentro de 20 años, no solo es que no sepamos cuál será la situación política, sino que no tenemos ni idea de cómo serán la economía, el mercado laboral, ni qué puestos de trabajo habrá. Sabemos que muchas profesiones actuales van a desaparecer. Surgirán otras, pero no sabemos cuáles. Centrarnos en una aptitud en concreto sería muy arriesgado. Hace unos años se oía mucho lo de que lo más importante era enseñar a los jóvenes a programar, porque los ordenadores eran lo más importante del siglo XXI. Siempre harán falta programadores. Es un buen sector. Enseñad a los niños a programar. Ahora, la IA de última generación ya sabe programar y mejora a pasos agigantados. Puede que en 20 años tampoco hagan falta programadores ya, al menos programadores humanos. Quizá harán falta cosas totalmente distintas. No sabemos cuáles. Enseñarles a los jóvenes un conjunto de aptitudes muy específicas es una pésima idea. Hay que inculcarles la importancia de seguir formándose y adaptándose a los cambios a lo largo de la vida. La única certeza respecto al futuro es que va a haber cada vez más cambios, más grandes y más rápidos. A lo largo de la historia, nuestra vida se había dividido, a grandes rasgos, en dos etapas. En la primera parte de la vida, principalmente aprendías. Aprendías cómo funciona el mundo y adquirías aptitudes básicas. En la segunda parte de la vida, principalmente trabajabas. Entendedme, siempre se aprende algo nuevo, pero los conocimientos básicos del mundo, las nociones básicas para ser campesino, eso se adquiría de joven. Y de adulto, de mayor, aplicabas lo que habías aprendido en la juventud. Eso se acabó. Ahora, lo que aprendiste en la juventud, cuando llegas a los 30 o a los 50, ya no sirve. El mundo es radicalmente distinto. Hay que reaprenderlo todo. Es más, la clave para adaptarse al nuevo mundo es olvidar. Tienes que ser capaz de olvidar lo que crees que sabes, porque lo que crees que sabes a menudo interrumpe y dificulta que aprendas cosas nuevas. Quizá tengas incluso que reaprender a andar y a ver. Antes, de bebé, aprendías a andar y a ver, y hasta que morías, esa era tu forma de andar y ver. ¿Qué cambiaba? Ahora, gracias a la creación de nuevos mundos virtuales, pasaremos cada vez más y más tiempo en la realidad virtual. Y las leyes de la física en la realidad virtual podrían ser distintas. Caminas de otra forma, ves de otra forma. Por eso, quizá a los 20, a los 50 o a los 60, te toque reaprender a andar en un mundo distinto. Y eso es impredecible. Por eso, hay que centrarse en inculcarles a los jóvenes que hay que seguir aprendiendo y adaptarse al cambio a lo largo de la vida. Y a tener la mente abierta. Probablemente, la aptitud más importante sea ser flexible. Ser capaz de reinventarse una y otra vez a lo largo de la vida. Para eso, es crucial ser capaz de desprenderse de tus ideas. Ser capaz de decir, no lo sé. No es nada fácil, porque en la escuela y en la universidad, cuando alguien dice que no sabe algo, le ponen mala nota. Pero la capacidad de decir no lo sé requiere mucha honestidad y valentía. El primer paso hacia el conocimiento
es reconocer que no sabemos algo. Si finges saberlo, nunca aprenderás nada nuevo. Y eso es muy importante ahora, pero siempre lo ha sido. La ciencia se basa en la ignorancia. Lo que inventó la ciencia moderna no fue un descubrimiento de un conocimiento en geografía o astronomía, de Copérnico o Darwin, no. La gran revolución científica que dio lugar a la ciencia moderna fue el descubrimiento de la ignorancia. Durante miles de años, la gente pensó que lo sabía todo. Pensaban que un libro sagrado o un ser sagrado o lo que fuese tenía la respuesta de todo. No hace falta aprender nada nuevo, ya lo sabemos todo. La ciencia empezó cuando algunos humanos reconocieron que no lo sabían todo. No existe libro en el mundo que tenga respuesta para todo. No hay nadie en el mundo que sea omnisciente. Y ahora que tenemos la valentía y la honestidad de reconocer nuestra ignorancia, podemos ponernos a investigar. Eso es la ciencia. ¿Se escuchó? ¿Se vio? Clarito, bien, muy expreso y muy, no sé si decir, realista, ¿no? Sí. Interesante. Dice, tal vez un pequeño comentario. Adelante. Es verdad lo que dice él. Por ejemplo, nosotros en Bolivia hemos pasado por esas etapas, ¿no? Si bien antes, digamos, ser, por ejemplo, chofer era pues lo máximo, ¿no? Era una profesión lo máximo, ¿no? Y mire, ahora ya se ha vuelto, como decir, una cultura, tienes que saber manejar, no hay otra, ¿no? Y no solo eso, sino nos estamos enfocando a otro proceso más hablado de lo que es la tecnología. Me acuerdo, hace años, era Instituto IBM, se llamaba, donde yo pasaba clases para aprender lo que era MS y DOS. Y hasta ahora me acuerdo, y nos enseñaban con F1, F2, F3, así, y ese era el logro en los países no desarrollados, ¿no? Fuimos avanzando a esta era que hemos llegado ahora. Y ahora me doy cuenta de la reflexión, mirá lo que dice el autor habla la verdad, hemos ido evolucionando hasta ahorita, ahora mismo. Yo tengo colegas, yo soy abogado de profesión, hay colegas que todavía hacen ahí declaratoria de jurados en la Pasaje Sucre con máquina de escribir a la antigua. Claro. Entonces, mire cómo está evolucionando y cada vez no podemos predecir si de acá a un tiempo van a desaparecer algunas carreras, como por ejemplo yo ya más o menos había visto de que ya no es necesario ser, por ejemplo, un contador público, porque ya eso lo puedes manejar con el sistema, manejando el programa que tiene impuestos, y entonces tranquilo podrías tú llenar tus declaraciones juradas. Ahora, entonces, quiere decir que a medida que vamos a ir, van a pasar los años, y la nueva generación que está viniendo de ahora, por ejemplo, hay muchachitos, niños, que dominan bien lo que es, por ejemplo, estos programas de juegos, y hay juegos educativos, hay juegos bien interactivos. Yo digo, mira, en mis tiempos era trompo, era cachina. Mira esta juventud. Entonces, yo creo, no sé qué se vendrá, y no puedo predecir, así como dijo el autor del video que nos ha mostrado, qué se vendrá de aquí a unos años. No sabemos, porque estos muchachos de hoy en día, con el celular, ellos ya saben, más prácticos que mi mamá, que mi papá o que la abuelita, todos dominan como si nada, ¿no? Entonces, es un video muy interesante para poder ponerse a pensar cómo vamos desarrollando en la parte de lo que es la tecnología, ¿no? Y eso va a influir mucho. Si la gente no se adapta a este medio, va a tener que subir, va a tener muchos cambios. Es lo mismo que han implementado la Avelino Siñanis, es un sistema educativo precisamente para gente que ya tiene, no sé si decir, ya una cultura más preparada, con muchos valores, ¿no? Y está costando tal vez superar ese problema. Yo veo los muchachos, todo eso, entonces no se están pudiendo adaptar,
peor con el tema este último que ha habido con la pandemia, es de que muchos se han sorprendido. Mira, eso ha sido, yo creo, un pretexto para poder avanzar, como un pretexto, ¿no? Claro que ha sido un negocio redondo de las grandes transnacionales, pero de la misma forma ha servido para que mucha gente, muchos jóvenes, también se adapten a la tecnología. Miren, qué increíble. Entonces, en lo mismo estamos entrando ahora lo que es la inteligencia artificial. Así es, que nadie se lo esperaba. ¿No? Ahora ya viene la inteligencia artificial, imagínense, por ejemplo, en mi área, en derecho, ya se ve, digamos, hay programas, hay accesos donde usted puede conseguir jurisprudencia sin necesidad de ir a comprar libros. Inclusive ya te hacen una monografía ya casi hecho. Si Claro. tú pones un título, entonces ya tenemos ya un material ya idóneo para poder hacerlo. Entonces, Sí, bueno el video, Lice, interesante, me ha hecho reflexionar un poquito sobre la vida misma, ¿no? Del entorno social que uno vive ahora. fundamentalmente la idea es que no hay una posibilidad de previsión, Severino. Entonces los cambios van a ser cada vez más agresivos y más violentos. ¿Quién se esperaba que tras la pandemia, bueno, particularmente nosotros quizás hemos sufrido, y claro, hemos tenido una disrupción ya electoral, o bueno, en este caso una disrupción en el gobierno, que ha sido precisamente esta transición gubernamental, y después ha venido precisamente una crisis económica, una crisis política del mismo partido de gobierno, etc. Pero el mundo se ha fracturado, nadie creía que tras la pandemia el mundo golpeado iba a suscitarse la guerra de Rusia contra Ucrania, ni tampoco la actual guerra palestina. Entonces no hay nada que predizca, porque precisamente los cambios están cada vez más veloces. Les estoy compartiendo ahora, no sé si están viendo. Sí, ahora sí, una pantalla blanca. Bueno, les voy a hacer un poquito el resumen de lo que esta autora brinda como referencia de esta nueva teoría, pues algunos lo llaman que es una teoría de aprendizaje, que se llama conectivismo. Los psicólogos y los educadores todavía no lo consienten como si fuera una propia teoría de aprendizaje, así como el conductismo. Con el conductismo aprendes, ya, con premio, con castigo aprendes, ¿no ve? Te regulas, será a corto plazo, pero aprendes. Es eficaz porque aligera el tiempo de instrucción, pero aprendes. El cognitivismo nos enseña una mejor manera de enseñar, que precisamente tienes que partir de aquello que ya sabe el estudiante y estructurar una suerte de construcción madurativa. Y el humanismo enseña la dignidad de la persona. Perfecto. ¿Qué hace el conectivismo entonces? ¿Ya? Es una tendencia que ha aparecido gracias a los dispositivos móviles que tienen conexión a Internet. Este M-Learning significa aprendizaje móvil, ¿ya? Y que permite a todos, aún viendo macanas, ¿ya? Aún viendo cosas no instructivas o no educativas en términos instruccionales, pues estamos recibiendo información, estamos aprendiendo. Nos estamos informando con fake, con noticias falsas, es decir, con especulaciones, con TikTok, estamos aprendiendo. ¿Por qué? Porque estamos permanentemente incorporando grandes cantidades de información. Hace un siglo y medio no había la música grabada. ¿Se imaginan eso? Para escuchar música había que escuchar a los ejecutantes de la música. Y las músicas procesadas de alguna manera, las que estaban orquestadas o las que estaban de alguna manera resueltas en una cámara o en un concierto de cámara, pues tenían solamente funciones específicas. La posibilidad de la reproducibilidad de los diferentes sistemas expresivos, ¿ya? Porque hemos invadido la vista, hemos invadido el espacio auditivo, podemos replicar objetos con muchísima facilidad. El único, ¿no?, sentido que efectivamente no le estamos dando todavía la importancia suficiente es el del olfato.
pero ahora tenemos la posibilidad precisamente de poder tener al alcance casi todo, muy rápidamente. Este tipo de dispositivos, obviamente, al estar abiertos, porque Internet es una red abierta, y esto es algo que gracias a los creadores de Internet, no sé si sabían esto, pero la red, el mismo sentido de la red, no las conexiones, la fibra óptica, no, el sentido de la red, ¿no? En el www, el espacio donde está el concepto creativo de Internet, ha sido liberado a dominio público, es decir, no tiene patente. Imagínense cuánto costaría si alguien lo hubiera patentado. Los creadores lo han donado a la humanidad. Por ende, pues todos que creen en la cultura colectiva, pues se aprovechan de esto y empiezan precisamente a distribuir grandes volúmenes de información. Provoca interés en los lenguajes de programación, que es lo que decías. Un paso es saber manejar los dispositivos, Severino, pero un paso muy cercano es ya aprender los códigos de programación, incluso con este tipo de juegos. El Roblox, por ejemplo, que ya es una estructura de programación, que son es una plataforma en donde uno puede crear juegos como si fuera un Lego, ¿ya? Y de alguna manera estás construyendo, estás pintando una suerte con un patrón lógico, pero estás aprendiendo ya estos patrones de estos lenguajes de programación, que es como para aprender otro idioma. Se nutre de la gran cantidad de material existente de información y obviamente va a modificar los roles tradicionales de la educación, permitiendo una educación hecha a tu medida, a la medida individual, fortaleciendo la articulación entre educación, empleo, escuela, empresa, y obviamente como una alternativa a la escuela tradicional. Es decir, podemos prescindir de la escuela y que de alguna manera acá ya tenemos cierta experiencia de que hay estas escuelas homeschooling, que son escuelas en casa, que claro, está un profesor, una serie de contenidos, te los manda, un colegio acá te acredita, la libreta, etcétera, pero tú lo resuelves en tu propio tiempo, a tu propio ritmo, tienes que cumplir seguramente con los exámenes, desarrollar algunos trabajos específicos, la maqueta no la irás a exponer, pero tienes que hacer como hacemos nosotros, pues un video, etcétera. Pero permite precisamente romper con esos esquemas tradicionales y poder navegar la importancia de que podemos acceder al saber desde situaciones muy particulares. Son dos autores quienes lo postulan. Estos señores, Simmons y Downes, ¿ya? Ellos cuestionan estas teorías tradicionales del conductismo, el cognitivismo o el constructivismo y quieren precisar de que el conectivismo es una teoría de aprendizaje. ¿Por qué? Porque su punto de partida es el individuo, no la colectividad, el individuo. Además señala que el conocimiento que cada vez se aplica, o bueno, el conocimiento que cada vez es útil como la IA, y al igual que la inteligencia artificial, pues se genera conocimiento. Es decir, cuando colocas un prompt en cualquier aplicación, estás alimentando el propio lenguaje de programación de la inteligencia artificial. Por eso tienen grandes sistemas de procesadores, ¿ya? Pero además que estás nutriendo su sistema de perfeccionamiento de búsquedas y de respuestas, es decir, que el saber ya puede no residir en soportes humanos, en desplazamientos o en órganos biológicos, sino en sistemas binarios, en grandes computadores. Dependiendo de la organización, de las bases de datos, de cómo están programados, a través precisamente de la permisividad de esta hiperconexión que tenemos por las redes. Eso va a incrementar paulatinamente por sí mismo el conocimiento, estableciendo simplemente patrones de enlazamiento. Concibe el aprendizaje, ¿ya? Y está definido como la creación de estas nuevas conexiones y estos patrones de operabilidad, que es tal cual funciona la inteligencia artificial
en función de la cantidad de información, de las herramientas que se tengan, de los contextos en el que circula esta información del alimento, es decir, el aprendizaje, el volumen de saber puede no residir en soportes humanos. Sus fundamentos es que señala que estas herramientas aumentan la habilidad de interactuar. Más información hay, más conexiones va a haber, más velocidad de flujo va a haber. Perfecto. Pero precisa que los ambientes permitan las acciones donde efectivamente, como bien lo decías, Severino, pues estos dispositivos no son neutros, son portadores de ideología, porque te meten comerciales, porque te meten patentes, porque te meten publicidad, porque te dicen qué cosas puedes encontrar y qué cosas no. No son tan abiertos. ¿Por qué? Porque los dispositivos no están liberados. Un dispositivo tienes que crearlo y tiene efectivamente una inversión de hardware que efectivamente va a tener un resguardo comercial, patrimonial. Sin embargo, ellos quieren enfocarse en esa inclusión tecnológica y además se basa en estas teorías ya difundidas por la sociología por la sociología de la comunicación, de que es la teoría de las redes, el mundo súper complejo, el aprendizaje social o por imitación de bandura. ¿Por qué por imitación? Porque no hay un proceso instruccional directo, uno aprende de lo que simplemente está recibiendo. Y por esta lógica o esta teoría de los medios, el medio es el masaje, el medio es el mensaje de McLuhan. Tiene críticas, por supuesto, ¿ya? Los psicólogos y los pedagogos consideran de que puede ser solamente una perspectiva pedagógica, no una teoría de aprendizaje. ¿Por qué? Porque al no ser instruccional, es decir, al no tener una orientación y un sentido de enseñar algo concreto en función de una intencionalidad curricular, ¿ya? Su abordaje solamente puede ser parte del contenido. Es decir, lo podemos usar, pero no puede ser por sí mismo una propuesta educativa, ni una teoría de aprendizaje. Siemens establece estos principios del conocimiento-aprendizaje. Puede residir fuera del entorno humano, yace en esta pluralidad, diversidad de opiniones. Más importante que lo que se sabe es esta tendencia a que cada vez más se puede saber más. Debe contarse con información actualizada y precisa. Debe mantenerse y ver con las conexiones, depende de las conexiones que existan. Y es un aprendizaje en sí mismo para tomar decisiones. Estos son los principios del conectivismo. Y es parte precisamente del espacio, del escenario donde estamos ahora, que no podemos efectivamente eludir. Bien, vamos a hacer una tarea, son las 9 en punto, estamos a tiempo, tienen 50 minutos hasta las 9 menos 5, ahí los voy a retirar para hacer el sorteo de los casos, explicarles la tarea, pero esta tarea pues va a implicar de que efectivamente vamos a ponernos en el lugar ya docente y vamos a hacer dos cosas, ¿ya? La pregunta es, ¿cuál será la labor docente ante estos desafíos actuales? La neurociencia y el conectivismo. Entonces, en no mucho intentar enseñar sin conocer cómo funciona el cerebro, dice este neurocientífico Francisco Mora, será algo así como intentar diseñar un guante sin nunca antes haber visto una mano. Si no sabemos cómo funciona y qué propiedades tiene el cerebro, pues seguimos especulando a través de procedimientos que efectivamente han sido muy dolorosos para la humanidad. Y ahora sí tenemos las herramientas para poder efectivamente conocer el cerebro con mucho más detalle. Este es el caso, esto es una tarea problema, ¿ya? Cada grupo van a trabajar en los mismos grupos, van a responder este caso.
Atentos a los cambios actuales en una población imaginaria Villa Libre, un grupo de educadores se enfrentaba a un desafío imperante. Su universidad, innovadora para el aprendizaje, había decidido dar un giro radical a su enfoque educativo, buscando integrar los últimos avances en neurociencia para mejorar la experiencia de aprendizaje de sus estudiantes. Para ello publicaron la siguiente convocatoria: requerimiento de un equipo consultor para la implementación de estrategias pedagógicas innovadoras. En la convocatoria detallaron muy ligeramente el plan de trabajo a realizar y, advirtiendo la coherencia con el servicio como requerimiento para la postulación, solicitaron que el equipo que se postule presente dos cosas: un decálogo de principios sobre el cerebro y el aprendizaje y un marco de acción para la labor del docente actual. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Como equipos, van a ponerse en el rol de educadores apasionados y atentos a la innovación, que se sienten además motivados para responder a la convocatoria. Sin embargo, como tienen todavía algunas lecturas, no han logrado un nivel de experticia en el ámbito solicitado. Esto no los va a desanimar. Van a persistir en la compulsa y van a hacer la postulación. Entonces, para postularse, ¿qué tienen que hacer? Un decálogo de principios sobre el cerebro y el aprendizaje y responder a una pregunta que se cita a continuación. Primero, en los grupos al interior, en la carpeta que ahorita les muestro, que está en la misma de la plataforma, hay 8 videos. ¿Ya? Los videos están en la carpeta recursos para apoyar el aprendizaje. Está este mismo señor, Francisco Mora, pero dura 14 minutos. ¿Ya? Está el del Mariano Sigman, el segundo, que dura 7. Está el de Facundo Manes, el que les mostré un pedacito, este dura 6. Está este de Emociones, de Begoña, que dura 5. Está de esta famosa, que ahora está bastante bien divulgada, sobre todo para dar tips y consejos, la Marian Rojas Estapé, que dura casi 6 minutos. Está El cerebro y sus conexiones, de Héctor Ruiz, que dura casi 6. Están Los pilares del aprendizaje de AN, que dura más de 7. Y unos consejos de neuroeducación de David Bueno, que duran 10. Cada uno va a haber 1 o 2 videos. En los primeros 15 minutos, ¿ya? Y en los primeros 15 minutos, individualmente se van a repartir. Yo voy a ver el 1, yo voy a ver el 2 y el 3, yo voy a ver el 4 y 5, los que quieran. Pero van a haber 15 minutos individualmente, 1 o 2 videos cada uno. Pero mientras estén viendo los videos, van a tomar los puntos importantes de lo que está diciendo para desarrollar el decálogo, porque ellos están brindando, en base a su experiencia de investigación, datos que efectivamente son importantes correlacionar entre el cerebro y el aprendizaje. Por ejemplo, que le hace bien al cerebro para aprender de mejor manera. Todos los videos están desarrollados en ese sentido. ¿Ya? La importancia de la nutrición, por ejemplo, no sé, la importancia del sueño, la importancia de cómo desarrollar precisamente la conexión de las estrategias significativas, no sé. Ustedes van a relevar esos principios mientras van viendo los videos individualmente. Y la segunda parte es que durante la media hora, ¿ya? Un poquito menos, van a producir ya este decálogo. Mejor si lo hacen en un formato de infografía. ¿Ya? Van a producir un conjunto de principios sobre el cerebro y el aprendizaje, un decálogo. Y después, la segunda parte de la postulación es responder a una pregunta, no es un plan de acción, pero van a responder a esta pregunta. ¿Cuál será la labor docente en el abordaje de los desafíos actuales de una sociedad hiperconectada? ¿Cuál será la labor docente ante estos desafíos que dice Severino? Esta realidad que cada vez va a ser menos posible de definirla, que vamos a estar en un mundo cada vez más ancho, cada vez más global, cada vez más interconectado, cada vez más indeciso, cada vez tal vez más inseguro, cada vez más nuevo. ¿Cuál es nuestro rol docente? Entonces van a hacer ambas cosas, ¿ya?
No lo vamos a presentar ahora, pero tienen que terminar el trabajo. No se lo guarden. ¿Ya? ¿Qué entendemos por decálogo? La Real Academia Española tiene dos acepciones. La primera es que este conjunto de los 10 mandamientos de Dios, ese no lo vamos a tomar, ¿ya? Porque obviamente atiende a que son 10 principios, son los mandamientos cristianos, ¿no? No lo vamos a tomar, sino vamos a tomar la segunda acepción, que dice que es un conjunto de normas o consejos, que aunque no sean 10, pueden ser 8, 7, 5, 13, 15, 20, no sé, son básicos para el desarrollo de cualquier actividad. En este caso, la predisposición de lograr mayor aprendizaje gracias a conocer el cerebro. ¿Cuáles serán estos principios? Ustedes los van a reportar de la lectura de los videos. Esta es una infografía de una infografía, ¿ya? Si quieren, utilizan este formato para hacer ese decálogo. ¿Qué es una infografía? Pues cuenta una historia, incorpora elementos visuales, contempla colores, utiliza tipografías diferentes, trabaja el espacio de manera estratégica, tiene armonía en el diseño, busca originalidad y creatividad en el diseño, incorpora elementos propios, se comparte también por medios digitales, puede incluir un llamado a la acción. Esto es un decálogo en un formato de infografía, de la infografía. Es un decálogo de la infografía en infografía. Bien, y después esta tarea, también así como las presentaciones que han hecho, la tienen que publicar en ese foro, también lo van a publicar. Bien. Les voy a compartir ese documento, está acá, para que lo tengan a la mano y guíe de alguna manera su lectura, ¿ya? Acá no están enlazados los videos, ¿ya? Pero los videos los tienen que leer de acá, de la carpeta de recursos para apoyar el aprendizaje. Entonces, recursos, entran a la carpeta, debajo de estos videos importantes dice recursos para la actividad del webtask. La ayuda que tienen acá es que les está diciendo la duración de cada video. Entonces distribúyanse ustedes. En primer lugar, ¿quién va a ver qué video? Y acá están los 8 videos de los que van a extraer la información. Obviamente pueden verlos todos si quieren, ¿ya? Pero no todos van a poder ver todos, van a necesitar más de 1 hora y media para verlos todos, ¿no? Uno verá uno, otro verá dos. Pero mientras los vean, saquen ya puntos para después armar el decálogo y responder a esta pregunta. ¿Cuál será la labor docente? ¿Se ha entendido? ¿Están por acá? Ya, espero que se haya entendido. Sí, eso lo van a ir trabajando ahora. Esto del decálogo, ver los videos y armar el decálogo no es muy difícil. Después pueden responder la pregunta, sí. Pero esto es parte de, les va a dar elementos, porque una de las preguntas de la tarea está relacionado con la neurociencia y el conectivismo. Entonces, pues acá vamos a estudiarlo un poquito. Les estoy compartiendo por acá, por el chat del Zoom, este documento. ¿Ya? Pueden accederlo para que tengan el patrón de seguimiento. Ya están los grupos armados, nos vamos a las salas. Adelante, pueden unirse. Ana María, estás en la sala 6. José, estás en la sala 4.
Nelvi, estás en la sala 5. Victoria, estás en la sala 5. Y Walter, estás en la sala 2. Adelante, pueden unirse, por favor. En estos mismos grupos van a hacer la tarea, así que vayan afinando sus lazos. Bien, están otra vez por acá. Han trabajado en silencio, entiendo que no hayan terminado, pero han aprovechado este tiempo para revisar los vídeos. ¿Por qué? Porque parte de la tarea es precisamente articular la descripción y el relato del caso que van a analizar con las ideas de estos principios de la neurociencia, del conectivismo, y ustedes digan, ah, sí, como tal persona, este pedacito que dice en el texto está relacionado con lo que dice el David Bueno, o la Begoña Ibarrola, o la Marían Rojas Estapé. Bueno, va a servir para eso. Entonces era importante que empiecen a revisar los videos y puedan tener una sistematización. Carguen, por favor, sus presentaciones en la plataforma. Tanto las de las presentaciones que nos han hecho, de las teorías, perspectivas de aprendizaje, como estos decálogos y esa respuesta. ¿Cuál es el desafío que tenemos ahora ante esta sociedad extremadamente volátil? Bien. La tarea 2, ¿sí? Pónganle atención un poquito acá, responde a esto. De manera individual, deben repasar los recursos de aprendizaje, ¿ya? No vale si es que alguien va a trabajar, si es que no tiene los elementos. Es importante hacer ese autoestudio, revisando sobre lo que hemos visto de currículo, ese concepto difuso, amplio, tipos de currículo, niveles curriculares, lo que hemos revisado como las corrientes o modelos filosóficos, como fundamentos del currículo, y ahora las teorías de aprendizaje. Después, individualmente, van a analizar el caso que vamos a sortear ahora, ¿ya? Van a analizar, ya van a saber el caso ahora. Entonces, cada uno ya está en la plataforma también, todo esto, van a analizar el caso. De manera colaborativa, cooperativa, estos grupos de 4 personas deben reunirse este fin de semana, ¿ya? O estos días, hasta el lunes que tienen que entregar, y deben analizar el caso y responder de acuerdo a la plantilla que está también en la plataforma. Deben utilizar la plantilla remitida para su llenado y remitirla en formato PDF. ¿Por qué en PDF? Porque a veces los Words, a veces trabajamos en Mac, a veces trabajamos en un Word sin licencia y tiende a desconfigurarse, sobre todo si usamos tablas, por ejemplo. Mejor si lo convierten a PDF, que es un formato igual liberado de derechos de autor. Es un formato portable que puede además leerse desde cualquier aplicación o en el mismo navegador. ¿Ya? ¿Estamos ahí? ¿Se ha entendido esto? Primero, hacemos una revisión interna, nos reunimos para dar respuesta al caso y para entregarlo lo entregamos en PDF. Vamos a mantener los grupos, ¿ya? Y ahorita vamos a sortear los casos que acá están con colores a un costado. Antes les voy a mostrar la plataforma. Acá, pues les he dicho, se ha habilitado este espacio de la tarea. Bien, ¿qué dice este espacio de la tarea? Está diciéndoles lo mismo, con un poco más de detalle que les acabo de mencionar, pero acá ya les está diciendo qué tienen que hacer. Estas son las consideraciones mínimas de que, por ejemplo, sobre el caso que se les vaya a asignar, deben identificar al menos 2 teorías de aprendizaje.
de que de estas dos teorías tienen que redactar los postulados principales. He encontrado conductismo porque aquí hay este castigo. He encontrado aprendizaje por imitación porque acá un estudiante hace algo y todos le siguen. Estoy poniendo ejemplos. Por lo tanto, después digo, el conductismo es tal cosa, sus representantes son, ¿no? ¿Qué características tiene? El aprendizaje significativo, el aprendizaje por imitación, etcétera, lo voy a describir. Deben además reconocer dos escuelas filosóficas, al menos. ¿Ya? Lo mismo que han hecho con el caso de las universidades en el video. Y deben encontrar elementos o características de estos principios de la neurociencia y o del conectivismo. El trabajo es presentado con lenguaje claro, de manera ordenada por cada uno de los puntos solicitados, sin errores de redacción o en la ficha asignada. Bien, ¿cuál es la ficha? Esta es la ficha. La ficha, ahorita les digo dónde está, si es que no la han encontrado. Van a utilizar esta misma plantilla. Acá van a poner el título del caso, la clase de periodismo, de la represión en la expresión. Son 6 casos diferentes. Cada caso es una historia de una asignatura diferente. ¿Ya? Sus nombres, por favor, pongan solo de quienes han trabajado. Y acá hay una orientación. Primero van a hacer un resumen. El caso lo van a resumir con ideas principales para que tengan fresco después cómo van a desarrollar la relación. Se sugiere utilizar viñetas, guiones por cada oración debe ser breve, pero este es un resumen de ideas principales del caso. Muy bien. Punto 2. Identificar las teorías de aprendizaje. Dice al menos 2. Hay varias en cada caso, pero tienen que identificar y señalar por qué. Está pasando esto, por lo tanto identificamos que hay esto, que hay aprendizaje significativo, que hay condicionamiento clásico, que hay humanismo. 3. En base al punto anterior, lo que hayan identificado, pues si han encontrado conductismo, cognitivismo, humanismo, pues acá van a decir conductismo, ¿qué es? ¿Qué características tiene? Sus autores. Humanismo, ¿qué es? De lo que hayan encontrado en el punto 2. 4. Identificar características de los fundamentos filosóficos. Esto ya lo saben hacer. ¿Ya? De acuerdo a estos hechos y el enfoque principal que sustenta este caso, se sugiere que está trabajando dentro del enfoque marxista, dentro de la corriente idealista. Ya van a identificar ustedes. Y por último, esto que han trabajado ahora. ¿Qué características o principios de la neurociencia y o del conectivismo pueden encontrar en los hechos del caso? Hay interconexión de redes, hay aprendizaje móvil. No sé. Este es un trabajo colaborativo y como es grupal, pues voy a ser muy minucioso en su revisión. ¿Alguna pregunta de esta plantilla? Acá en la entrega de la tarea, además tienen el puntaje que se va a asignar. La pregunta 2, 25 puntos. La 1 no tiene puntaje porque es hacer un resumen, ¿no?, del caso. La 3 tiene 10. La 4 tiene 25 y la 5 tiene 25. Aparte hay otros 15 por la forma, la puntualidad, la claridad del lenguaje, la limpieza del trabajo, ¿no?, el hecho de que no presente errores ortográficos, de redacción, de que hayan hecho el trabajo ordenadamente. Esto tiene 15 puntos. Y ahí se puede calificar en función de una escala. Esto nos orienta, nos conduce y ustedes saben qué es lo que tienen que hacer. ¿Dónde tienen que estar los casos? Acá en la carpeta recursos para apoyar el aprendizaje en esta. Bajan. Hay hartos videos. Por defecto, la plataforma presenta antes los videos. Y acá están las lecturas que teníamos. Acá están los 6 casos.
Son los 6 casos, son los 6 relatos de las clases y la plantilla es la que está abajo, que está en formato .doc. Bien, son 6 casos. Ahora los vamos a sortear. ¿Ya? ¿Quién quiere empezar? ¿Qué grupo quiere empezar? Severino. Severino, muy bien, grupo de Severino, iniciamos. El caso de agronomía bajo el sol es una historia de cómo desde una clase de agronomía. ¿Ya? Ese es el caso que van a analizar Severino, Nicole, Walter y Ronald. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien. El de Britney, por favor, Sí, Lice. doctor. Muy bien. Ahora el grupo de Britney. Britney. Acá. El caso de la clase de música, Britney, el caso 3. Se llama Necesito unas partituras. Gracias. ¿Qué? Listen. Israel, y después con Sí, María por favor. Cristina. El caso 2, la clase de ingeniería. ¿Sabes preparar mezcla? Victoria, Lisette, Israel, Nelvia. Están en contacto con Lisette, ¿no? No ha venido esta semana. No, licenciado, ni el anterior trabajo, ni hoy día. Sí, esta semana no ha venido. A ver, pónganse en contacto. Vamos entonces con el grupo de María Cristina. María Cristina, el caso 6. Qué difícil probabilidad, título. Es una clase de estadística. Es el más largo ese. ¿Está bien? Sí, Licen, gracias. Ok. Ahora, grupo de Oscar, Mauro, Juan Pablo, Daniel o Jorge, Cristina, Joel y José. ¿Cuál? Jorge. Grupo de Jorge. El caso 4, de la represión a la expresión. Ustedes analizan la clase de psicología. Y el grupo de Mauro, Oscar, Juan Pablo y Daniel, la clase de periodismo. Está quedando así. ¿Ya? Tienen que trabajar en grupo. Uno solo, no importa. Cualquiera puede entregar la tarea, pero solo lo entrega uno solo, por favor. No hay ningún problema, cualquiera que lo entregue. ¿Ya? Lo carga la tarea hasta como entrega de tarea, carga el documento. ¿Ya? Como han encargado el enlace, carga el documento, no hay ningún problema. Y lo van a entregar hasta el lunes a la medianoche. Licen, la infografía, ¿cuándo entregamos? Hasta el martes la pueden presentar, no hay problema. Pero la idea es que la tengan porque precisamente una de las preguntas de la tarea alude a estos principios de la neurociencia y del conectivismo, ¿no? ¿Alguna pregunta? Por favor, pónganse en contacto con sus compañeras, compañeros que no han estado. Sí es importante que participen, ¿ya? O sea, como les había advertido, el no entregar una tarea ya implica directamente que no va a poder aprobar, porque la nota mínima es 70. No tener una tarea, pues a lo sumo va a poder llegar a 66, ¿no? Y cualquier consulta estoy al pendiente en el chat del WhatsApp. Dice, mil disculpas. Este trabajo es para nuestro puntaje del módulo 2, dice. Claro, este es calificable.
ya, o sea que tenemos que rajarnos, ¿no? Sí, como el video, ¿no? El video, ya va a haber uno más que va a ser grupal. ¿No? Sobre esos 3 se puntúa el módulo. Ya, listo. Licenciado, el decálogo es grupal también, ¿verdad? Sí, pero ese no tiene puntaje, ¿no? Es una actividad que parte de la formación, ¿no? La podemos compartir ahí en el foro. También es grupal. Está saliendo nuestro conductista que hay en nosotros, siempre. Que estén bien, buenas noches, que tengan buen fin de semana. Licen igualmente. Bueno, gracias. Gracias. Chao, buenas noches.